Hola chicos de quinto y sexto grado, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien y listos, preparados para su clase de artes visuales número 7. En esta clase de hoy vamos a continuar viendo algunos aspectos en la composición de la fotografía y de las imágenes en general. Así que esta clase se llama en particular puntos de vista y sus ángulos de visión. Ya vamos a ir profundizando un poquito más. Primero los invito a que repasemos algunos aspectos de la clase pasada que se trató sobre el encuadre, ¿sí? Así que vamos a repasarlos. Recordamos que el encuadre es lo primero que tenemos en cuenta a la hora de representar una imagen, porque es el momento en el que decidimos qué porción de la escena vamos a incluir. Y hablamos de escena y no de realidad, porque una imagen no es la realidad, ni la sustituye. Más bien, una imagen es una representación que puede inspirarse de esa realidad. Entonces, al producir e interpretar una imagen, siempre va a estar presente el encuadre, como aquella porción que representa una imagen visual, ya sea a través del dibujo, la pintura, una escultura, una publicidad o una fotografía. La clase anterior vimos que hay muchos aspectos a tener en cuenta a partir del encuadre. Uno de ellos es el formato de la foto, que puede ser el formato rectangular en un sentido vertical y el formato rectangular en un sentido horizontal. Además, hay otros formatos como circulares, irregulares, triangulares, de todo un poco. También trabajamos con una regla de composición muy importante y utilizada a lo largo de la historia de las artes visuales, principalmente en el cine y en la fotografía. Es la regla de los tercios, que consiste en ordenar los elementos de una imagen según una división en 9 partes iguales con ejes verticales y horizontales. De esta manera tenemos en cuenta sobre todo los 4 puntos en la intersección de aquellos ejes imaginarios, que es donde se cruzan. De esta manera, la idea es no ubicar los elementos principales en el centro de la imagen, ya sean objetos o personas, sino que queden descentrados hacia uno de los ejes o hacia uno de los 4 puntos principales donde se dirige la mirada. La regla de los tercios se puede aplicar tanto en retratos, en composiciones con elementos inanimados y de la vida cotidiana, o en paisajes. En paisajes, particularmente, también se tiene en cuenta la línea de horizonte, que divide el cielo y la tierra. A veces puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo del medio. Ya repasamos un poco sobre lo que se trata el encuadre y qué significa encuadrar y elegir esa porción de imagen. Además repasamos sobre la regla de composición de los tercios y la línea de horizonte más destacada en la toma de paisajes. Ahora vamos a ver y profundizar sobre los puntos de vista, que se trata en realidad del ángulo de visión. ¿Qué es esto? Que es la ubicación en donde nos ponemos para tomar la fotografía. Mejor vamos a verlo desde otro punto de vista. El primer ángulo que vamos a ver se llama ángulo cenital. Es aquel que se ubica justo por encima del sujeto o el objeto a retratar, es decir, a 90 grados en la relación de la cámara y el objeto o la persona a retratar. En este punto de vista los pies casi no se ven y la imagen termina siendo muy plana, sin mucha profundidad. El segundo ángulo de visión que vamos a ver se llama ángulo picado. En este ángulo la cámara se ubica a unos 45 grados en relación al sujeto o al objeto a retratar. En este caso, si observamos un poquito más de lejos, sí se pueden ver los pies de la persona si se trata de un retrato, pero se ven exageradamente más pequeñitos. De esto se trata este tipo de ángulo, de deformar a propósito y con alguna intención. Generalmente, si se trata de retratos, este ángulo hace que resalte la mirada y sobre todo el rostro. También se utiliza
para fotografías de niños y a veces también para darle una intención de inferioridad desde la persona que está retratando hacia la persona retratada. El tercer ángulo de visión que vamos a ver es este, se llama ángulo normal, que generalmente desde el ángulo que les hablo en todos los videos y que se ubica exactamente la cámara en la misma posición, la misma altura que el sujeto a retratar o el objeto a retratar. Es el más común, por eso se llama el ángulo normal y es muy utilizado para tratar de ser lo más parecido a la realidad y transmitir una sensación de estabilidad. Es muy usado en documentales, en fotografías del cine, en publicidades y, como les digo, trata de retratar lo más parecido a cómo vemos las cosas en la realidad. Ahora les estoy hablando desde un ángulo de visión que se llama contrapicado y es totalmente opuesto al ángulo picado porque se ubica a 45 grados por debajo del sujeto o del objeto a retratar. De esta manera, fíjense el tipo de deformación intencional que se realiza, sobre todo cuando se trata de un retrato en la cara. La cara es mucho más pequeña a la mano, al torso de la persona. Y generalmente tiene un significado para engrandecer, para darle grandiosidad a la foto. Por eso lo habrán visto en videojuegos, en fotografías de superhéroes, por ejemplo, o también es muy utilizado para resaltar los monumentos o los grandes edificios y también en la fotografía de deportes. Ahora les estoy hablando desde el ángulo de visión llamado nadir. Este ángulo de visión lo que hace es llevar el contrapicado totalmente a su exageración, ubicando la cámara a 90 grados del sujeto a retratar o del objeto. Entonces creando un ángulo de visión totalmente perpendicular al cielo o al techo en este caso. Fíjense que genera una desproporción exagerada. Miren el tamaño de mi mano en relación a la de mi cabeza o el tamaño de mi pie. Lo que hace este tipo de ángulos es llevar más hacia la fantasía y una grandiosidad extrema. Van a ver que se usa mucho, sobre todo en fotografías de edificios, para generar ya mucha profundidad o en otro tipo de imágenes más fantasiosas. Les hablo de nuevo desde el ángulo de visión normal. Como les dije anteriormente, está bueno y es muy importante conocer los ángulos de visión y los puntos de vista que estos generan, además de los efectos y las sensaciones, para poder usarlos en nuestras imágenes con una intención expresiva. Preparen sus celulares o algunas cámaras de foto. La actividad se trata de tomar 5 fotografías, una con cada ángulo de visión aprendido, con el formato de encuadre que ustedes más quieran. Los motivos también pueden ser lo que ustedes quieran, retratos de personas, autorretratos, objetos, paisajes, etc. Lo ideal sería que practiquen con varios motivos. Pueden inspirarse buscando más imágenes con estos 5 ángulos de visión. Cuando manden las 5 fotos, por favor ponerles nombre, apellido y aclarar en el mail a qué ángulo de visión pertenece cada foto. Cualquier consulta pueden escribirme. Muchas gracias y hasta la próxima clase.